Ok. Sí, ya. Voy a empezar el video. Ok. ¿Sí me oyes? Bueno, ¿sí se oye? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Es que necesito que el doctor me dé chance de compartir mi pantalla. Juan Antonio. Juan Antonio. Aquí estoy, Gustavo. Aquí estoy. No puedo yo compartir la pantalla. Sí, aquí estoy, Gustavo. Estoy intentando hacer eso. Ahí voy. Listo, Gustavo. Ok, Listo. ya está. Ahí se ve, ¿verdad? Juan Antonio. Sí, todo bien. Ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien, buenos días. Perdón por el contratiempo esto de la tecnología, pero bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a revisar el día de hoy el síndrome de intestino irritable. Y bueno, en esta primera diapositiva les presento la definición del síndrome de intestino irritable. Como ven aquí, es un problema caracterizado por dolor abdominal crónico y recurrente. Este dolor abdominal se debe asociar además a cambios en el hábito intestinal, ya sea en la frecuencia y en la consistencia. Entonces, no se les olvide, básicamente es una cuestión simple. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal y cambios en el hábito intestinal. Como ven en esta diapositiva, en donde se presenta la prevalencia a nivel mundial, afecta más o menos al 15% de la población mundial. Y deben de recordar que esto es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo mujeres jóvenes. Y hay que resaltar también que pues una parte importante de estos pacientes ni siquiera acude al doctor. Así que es algo que seguramente se subdiagnostica. La asistencia al médico depende de factores socioculturales, como se ve en los dibujos que están a mano derecha. Y estos están influenciados por creencias, por ejemplo, en el occidente, donde vivimos nosotros, sí es más común en mujeres que en hombres, pero en Asia, en los países musulmanes, donde la mujer tiene menos posibilidad de acudir al médico por cuestiones culturales, pues entonces ahí es más común en los hombres. Pero como médicos generales, en la práctica privada, ustedes van a tener por lo menos, como ven aquí, el 12% o más de las consultas que tengan con este problema. Entonces, es un problema muy común. Ahora, cuando nos enfocamos a la práctica médica de la gastroenterología, pues esto es más del 25% fácilmente. Y si sumamos nosotros otros trastornos funcionales del esófago y del estómago, pues cerca de la mitad de los pacientes que vemos en gastroenterología son problemas funcionales. Y tienen mucha relevancia, porque ustedes ven aquí en el último renglón, dice, generan pérdida laboral, inasistencia a la escuela, gastos en médicos, gastos en farmacia. O sea, es un problema bastante importante. La prevalencia mundial y la prevalencia en México, pues varía, depende de dónde se haga, cómo se haga la encuesta y qué criterios se utilizan. Como ven ustedes en esta diapositiva,
en donde en México ven ustedes la discrepancia entre una y otra encuesta de la prevalencia de este problema. En una encuesta que hicimos aquí en la consulta de primera vez de los gastroenterólogos a nivel nacional, fue el 25% de nuestros pacientes que llegaban de primera vez tenían colon irritable en base a los criterios de diagnóstico, en ese caso fueron los criterios de Roma 2. Roma 2 porque son los que estaban en ese momento prevalentes. Y en un momento más yo les voy a señalar cuáles son los criterios de Roma. Como ya les mencioné, entonces es un problema mucho más común en mujeres jóvenes. Vean ustedes en esta diapositiva cómo hay una tendencia a que esto sea más común en estas edades. Sin embargo, pues vemos que está distribuido a todas las edades. Hay que tener siempre mucho ojo en gente que tenga 50 años o más, porque la prevalencia de problemas orgánicos significativos como cáncer de colon a esa edad obviamente se incrementa, como seguramente ya lo vieron o lo van a ver en una de sus pláticas de cáncer de colon. Bueno, la fisiopatología del colon irritable es muy compleja. Y en este pequeño dibujo de esta diapositiva se señala una cosa importante, la interacción entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Y los factores que influyen sobre esto están aquí a mano derecha en estos globitos. Por ejemplo, empezamos con la comida. Muchos sujetos, como vamos a ver, relacionan la ingestión de los alimentos con el inicio o empeoramiento de los síntomas. Algunos medicamentos nos pueden condicionar síntomas también, diarrea o estreñimiento. Se ha documentado que la percepción de los sujetos del dolor visceral es distinta a los sujetos controles. Se ha documentado también una motilidad anormal, ya sea en el incremento o disminución de la motilidad, y que, bueno, va a representar los dos grupos que vamos a ver básicamente en que está compuesto este intestino irritable. También el papel de la microbiota intestinal en los últimos años ha tenido gran relevancia, ya sea ante la presencia de la sobrepoblación bacteriana, que es lo que quiere decir SIBO, alteraciones en la microbiota o alteraciones en la permeabilidad intestinal secundaria a disbiosis intestinal y también a alteraciones en el piso de la pelvis. Doctor, dígame. Disculpe, es que varios compañeros dicen que si por favor los podría aceptar a la llamada. Ahí voy. Gracias. Ya empezaron. Es a las 8 la clase. A ver, vamos a admitir a estos para que no nos estemos entreteniendo con esto, porque eso es lo que pasó ayer. Exactamente. Ya se había dejado programada para la entrada de todos. Y son los últimos, Gustavo. Ya no te vayas a entretener en eso. Sí. Exacto. Hay que entrar 10 minutos antes, chavos. O sea, esto es... Si uno lo hace, ¿por qué ustedes no? A ver. No es modo de que tengan que tomar el camión ni nada. Exactamente. No pueden argumentar del tráfico. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Se sigue viendo? Sí, todo bien. ¿Qué quiero? Ahí estábamos. Ahí. Bueno. Ahora sí. Tenemos entonces los factores que ya mencionamos. Vamos a analizar algunos con algunos detalles. Siempre hay que considerar el factor genético, la herencia, que es lo que estoy señalando aquí. Algunos sujetos tienen predisposición a desarrollar síntomas con la ingesta de algunos medicamentos. En esta diapositiva también se señala la disbiosis que pueden tener estos sujetos, que vamos ahorita a señalar en qué consiste. Algunos tienen también alteraciones en la absorción de los ácidos biliares que se produce en el hígado.
Y en esta diapositiva también se señala una célula que tiene relevancia en términos de las sustancias que generan, que es la célula enterocromafina. Entonces hay un juego, una interrelación importante entre la luz intestinal, nuestra genética, nuestra respuesta inmune en la mucosa intestinal y la interacción con el sistema nervioso central, como se ve aquí. En el sistema nervioso central tenemos serotonina, pero vean ustedes, la mayor parte de la serotonina del cuerpo está en el intestino, en el aparato digestivo. Y vemos que está localizado en neuronas, en células enterocromafinas y en células cebadas. Y los estímulos, que pueden ser un estímulo químico, la distensión, un estímulo mecánico o un estímulo del sistema nervioso, pueden generar la liberación o disminución, como se ve aquí, de la serotonina. ¿Qué incrementa la liberación? Bueno, pues el estímulo beta-adrenérgico, el estímulo corinérgico, ya sea muscarínico o nicotínico, el estímulo sobre los receptores serotoninérgicos tipo 3, o bien, en contraste, reducen esto el estímulo alfa-adrenérgico, los receptores GABA y el estímulo sobre los receptores 5-HT4. La serotonina en la placa neuromuscular, ven ustedes, y en la unión con los enterocitos, puede tener una acción sobre los receptores, fundamentalmente 5-HT4, que son los que están aquí, o 5-HT3, y la respuesta a esto es distinta. Puede aumentar esto la sensación, la secreción y la contracción intestinal. Cuando está incrementado esto, tenemos el subgrupo de pacientes que tienen diarrea, y cuando están disminuidos la serotonina, tenemos el subgrupo de pacientes que tienen constipación. La serotonina es recapturada a través de estas proteínas, otra vez al sistema nervioso entérico, y pues disminuida en este caso en la placa neuromuscular. El estrés en sí, porque ustedes van a escuchar que muchos sujetos asocian no solamente a la ingesta de alimentos, sino a situaciones de estrés, de cuestiones emocionales, el incremento de sus síntomas. Y, por ejemplo, en este caso, como se ve en esta diapositiva, está estudiado que, por ejemplo, en este caso, el score de ansiedad, un paciente mientras más ansioso está, más libera factor de necrosis tumoral, que es un agente inflamatorio. Una de las teorías que también han surgido en cuanto a esto es que esto se genera posterior a una infección. Nosotros partimos, por ejemplo, de un colon normal, un intestino normal, y que después de una inflamación aguda, generalmente puede ser una gastroenteritis severa por Campylobacter, por Shigella, produce una pérdida de la regulación del sistema inmune en el intestino, que es muy rico. Y si de plano la regulación es totalmente anormal, pues acabamos teniendo una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero cuando esto es intermedio, que es de lo que estamos hablando hoy con el intestino irritable, se produce una sensibilización del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso central, que da un estado postinflamatorio. Cuando resolvemos esto, el paciente queda normal. Entonces, teóricamente, el intestino irritable puede surgir de esa pérdida de regulación a nivel del intestino posterior a un evento agudo. Hablando de las bacterias, cuando se han estudiado las bacterias de los pacientes que tienen intestino irritable versus los sujetos que no tienen intestino irritable, vean que son distintas. Y esto se ha visto que además también se incrementa la permeabilidad, la inflamación a nivel del intestino, y ya vimos que también se liberan citocinas como el factor de necrosis tumoral. La presencia de un grupo de bacterias a mayor permeabilidad puede ejercer en la mucosa intestinal un efecto directo sobre las células cebadas o las células enterocromafines, que liberan sustancias inflamatorias y neurotransmisores que tienen un efecto sobre los músculos,
sobre la contracción muscular y sobre las terminaciones nerviosas, o pueden tener el efecto indirecto a través de células inflamatorias como los linfocitos T, a diferencia de lo que esto no sucede en los sujetos normales. Entonces, esto sería la activación indirecta, aquí, a través de las células inflamatorias y estas liberando citocinas que actúan ya sobre las terminaciones nerviosas, o bien directamente sobre las células nerviosas a través de receptores o a través de la generación de neurotransmisores. Se ha estudiado que, por ejemplo, las células enterocromafines, que son las que son ricas en estos neurotransmisores, son distintas, como vemos aquí en estas barras, después de una infección, en las siguientes semanas, y cómo va disminuyendo esto con el tiempo, comparados con los del grupo control, que no ha tenido una infección. Pero ¿qué pasa cuando vemos al sujeto que tiene un intestino irritable postinfeccioso? Miren ustedes, tienen una cantidad semejante de células enterocromafines como si acabaran de tener un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Otra de las cosas que se han visto es la presencia de bloating en inglés, que refiere a la distensión abdominal, la sensación que le llaman aquí embaramiento, lleno de gas. Los sujetos que tienen intestino irritable, cuando se le han estudiado por diversos medios, el volumen de gas es normal, pero parece ser que lo que sucede es que hay un retraso en el tránsito del gas que es fermentado por bacterias de lo que uno ingiere, de los carbohidratos que uno ingiere. Además, tenemos en los sujetos que tienen intestino irritable una mayor sensibilidad a la distensión y de tanto las células nerviosas como la pared muscular. Entonces, es más que mayor cantidad de gas, estos sujetos tienen un manejo y una mayor sensibilidad a la distensión. Se ha documentado también que un subgrupo de estos pacientes tienen una cosa que es la sobrepoblación bacteriana, como ya mencionamos en la primera diapositiva. Y esto, pues comparado con los controles, vemos aquí más de 10.000 coliformes, más de 5.000 coliformes comparados con el control, claramente. Los sujetos que tienen intestino irritable tienen una mayor cantidad de bacterias en el intestino delgado. Pero no es la única causa, ¿verdad?, de sobrepoblación bacteriana. Pero es una causa muy importante, como se ve aquí. Quizá es la más importante. Otras causas de sobrepoblación bacteriana, pues son cosas que producen, por ejemplo, retraso o un movimiento anormal del intestino, como la pseudoobstrucción intestinal, la presencia de adherencias, narcóticos, la diabetes mellitus, otros síndromes genéticos. ¿Por qué es importante el gas en el intestino? En los últimos años también se ha estudiado el efecto de los gases a nivel del intestino. En esta diapositiva lo que ustedes ven es el efecto de exponer a una fibra muscular, un segmento de músculo in vitro, a un gas que se llama metano. En la gráfica A, que es la contracción cíclica, que si ustedes hicieran un experimento con un segmento de intestino, lo exponen a agua a temperatura adecuada, vuelve a tener esta actividad cíclica solito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo exponemos al gas metano? Vean ustedes cómo se incrementa mucho la contracción, es más, 3 veces más que sin nada, y además se produce una contracción constante, se produce un espasmo. Y aquí es el resumen de esto, y vemos como comparado con los que no tienen metano, el que tiene metano, su contracción es más intensa. Entonces esto produce, de hecho, un espasmo intestinal. Y bueno, en la clínica, ¿cómo lo hemos visto esto? Bueno, cuando hacemos la medición del tránsito colónico, se utilizan unas cosas que se llaman marcadores radiopacos. Le damos a tomar a un paciente unas sustancias radiopacas que son como rueditas, y luego, días después, podemos contar cuántas quedan en el intestino. Entonces, la exposición al metano, lo que se ve aquí es, en este caso, aire ambiente, exposición con metano. Vean ustedes cómo la exposición al metano reduce significativamente
la expulsión de las marcas del intestino, es decir, retrasa el intestino, con una diferencia muy significativa. Y pues comparado con los controles y los sujetos que tienen colon irritable, tienen más de este tipo de bacterias que son metanogénicas, comparado con los sujetos que no tienen constipación. En cuanto a la motilidad normal del intestino se incrementa posterior a la ingesta de alimentos. Y esto también, sobre todo en el sigmoides, lo que ven aquí es una situación normal, ¿verdad? La actividad contráctil del intestino que se ve aquí antes del alimento se incrementa significativamente después de la alimentación. ¿Esto qué es? Se llama reflejo gastrocolónico y todo el mundo sabe, desde que llevamos fisiología, que esto es algo que está presente en todos los mamíferos y pues no es de la exclusión el hombre, ¿verdad? Y cuando medimos la actividad contráctil, bueno, utilizamos una cosa que se llama índice motor. El índice motor que nos cuantifica el número de las contracciones y la intensidad de las contracciones. Pues como ven en esta gráfica, después de la alimentación, el índice motor, en este caso de los sujetos que tienen intestino irritable, es mucho más alto de inicio, pero se incrementa mucho más y permanece más activo en los sujetos que tienen intestino irritable comparados con los normales que están en la línea azul. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces ya vieron que estos sujetos tienen un incremento en un evento fisiológico normal, que es el reflejo gastrocolónico. Y seguramente se van a topar con alguien que les dice que pues a veces es muy incómodo porque comen y tienen molestia y se tienen que ir al baño porque tienen dolor, tienen que ir al baño, es una cuestión urgente, ¿verdad? Pues es una observación de este reflejo normal que existe en el intestino. Ahora, les mencioné a ustedes en una de las diapositivas que, bueno, esto tiene también un origen genético. ¿Cómo han estudiado esto? Bueno, pues se ha visto, ya saben que los gemelos monocigóticos son idénticos comparados con los disigóticos, que se fusionarían como si fueran dos hermanos. Entonces, que este problema es más común en los que son monocigóticos. Que además que se han identificado polimorfismos genéticos de las interleucinas inflamatorias y que el transportador de la serotonina, que mencioné hace rato, que captura la serotonina en la unión del sistema de la neurona con el músculo, es anormal y por lo tanto se incrementa la serotonina a ese nivel. Entonces, ese polimorfismo predispone a esos pacientes a tener síndrome de intestino irritable. Les hablé también de la mayor sensibilidad. Desde hace mucho tiempo se han hecho estudios, ustedes ven, este es del 2002, en donde se valora esto con un valor intrarrectal. Se han hecho no solamente en el recto, sino también en el esófago, cuando se trata de ver si estas personas son más sensibles, por ejemplo, a la distensión o en el caso del dolor torácico. Pero hablando del intestino irritable, esto se hace con una cosa que se llama varostato, y se infla gradualmente el recto, como se ve aquí en este diagrama. ¿Y qué pasa cuando esto se va distendiendo? Bueno, pues llega a ser molesto y llega a producir dolor. Los sujetos con intestino irritable, vean ustedes, perciben el dolor con presiones menores que los sujetos voluntarios sanos. Entonces hay una discrepancia ahí entre la percepción. Son más sensibles a la distensión, como ya mencionamos, es un factor. ¿Por qué? Bueno, cuando se han hecho estudios, que tampoco no es nada nuevo, vean, es desde el 2006, estudios de resonancia magnética funcional, en donde al hacer esto, se mide la activación de las zonas del sistema nervioso central a diferentes estímulos. En este caso, fueron estímulos de la distensión rectal subluminales con poca presión, y vean ustedes cómo estas zonas que están relacionadas al dolor, que son las que están aquí, se incrementan
Entonces ahí es alguna comunidad. O del examen de Estados Unidos, el que vayan ustedes a presentar, les preguntan cómo se hace el diagnóstico de colon irritable, o IBS en inglés, pues se hace en base a criterios clínicos. En 1978, el doctor Manning publicó un artículo de 3 páginas en el Lancet que describió la diferencia en síntomas de los sujetos que tenían una enfermedad orgánica versus los que no tenían una enfermedad orgánica, y describió esos criterios que fueron utilizados luego para hacer el diagnóstico clínico. A partir de ahí, el diagnóstico de estos problemas se hace clínico, y ven ustedes, obviamente los criterios han cambiado a lo largo de los años, y en el 2016 se publicaron los criterios de Roma 4. Se llaman de Roma porque originalmente en el 89 es donde se juntó el grupo internacional que definió los criterios de Roma. Hay libros de esto que ustedes pueden consultar en el internet. Pero en esta diapositiva les voy a señalar los criterios actuales, y como les mencioné desde el principio, es un problema que se caracteriza por dolor abdominal, pero debe estar presente por lo menos una vez por semana en los últimos 3 meses, y que se asocie a 2 o más de los siguientes criterios: que tenga relación con la defecación. Y fíjense ustedes bien, aquí es relación, es decir, que se incremente o se disminuya con la defecación, posterior a la defecación. Anteriormente, los criterios de Roma 3 decían que se disminuyera, pero en algunos pacientes no solamente eso no se disminuye, sino que se incrementa. Y esto es una variación de estos criterios en relación a los criterios de Roma 3. Entonces, relacionado con la defecación, y que se asocia a cambios en la frecuencia y en la apariencia de las heces. Y como dice abajo, deben de estar presentes desde 6 meses antes del diagnóstico. Ok, entonces no es un criterio no es un diagnóstico que podamos hacer en alguien que tiene una semana, ¿verdad? Ahí no vamos a pensar en colon irritable. Generalmente son gente que tiene más tiempo de evolución. Bueno, en base a las características de las evacuaciones, se han dividido básicamente en 2 grupos, 2 subtipos, uno intermedio y uno indefinido. Los sujetos que tienen evacuaciones de tipo 1 o 2, esto se llama escala de Bristol, es decir, heces más sólidas, que tienen en más del 25% de las heces tipo 1 o 2, menos del 25% de las heces tipo 6 o 7, entonces son los que corresponden al paciente que tiene constipación, que es el grupo que está aquí. Los sujetos que tienen menos del 25% de las heces de este tipo y que tienen más del 25% de las heces 6 o 7 corresponden al grupo de diarrea. Los que tienen más del 25% de las ocasiones heces de este tipo 1, 2 o de este tipo 6 y 7, entonces corresponden a la evacuación mixta. Y por supuesto tenemos un grupo indefinido donde tienen menos del 25% de ambos tipos, ya sea diarrea o estreñimiento. Y este es lo que les acabo de decir, ¿verdad? En esta tabla se señalan los porcentajes que deben de tener para considerarlos en uno u otro grupo, de acuerdo a la escala de Bristol, que es algo que ustedes pueden bajar en internet en cualquier lugar, pero va a estar aquí en esta presentación. Bueno, aparte de los criterios clínicos que acabamos de señalar, tenemos que hacer una historia del paciente, evaluando la severidad de los síntomas, la duración de los síntomas, que ya vimos que es importante para hacer el diagnóstico. Siempre tomar en cuenta la historia familiar, sobre todo de enfermedades orgánicas, en este caso, por ejemplo, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, o, por ejemplo, también enfermedad celíaca. Siempre tomar en cuenta sus antecedentes genéticos, por ejemplo, la gente blanca, la gente de origen europeo, del norte de Europa tiene más frecuencia
de enfermedad celíaca, debemos de tener también percatarnos de que si este paciente tiene algún evento emotivo, un divorcio, una pérdida de un familiar, algo reciente que le esté generando estos síntomas. Hay que estar muy alerta de que el paciente no tenga síntomas de alarma o red flags, como dicen los americanos, y el diagnóstico entonces debemos de basarlo en nuestros criterios de Roma 3 o 4, que ya vimos cuáles son. Disculpe, doctor. Mande. Ahí, ¿cuáles son los síntomas de alarma a los que debemos de estar pendientes? Bueno, mira, pues yo creo que el número 1 es el sangrado. Si tienes un paciente, no importa la edad, que tiene sangre en las heces, ese lo debes de investigar. Y se lo digo, no me importa la edad, porque cada vez hemos visto más gente con cáncer de colon menores de la edad que nosotros esperamos, menores de 45 años de edad. Otro es el tener pérdida de peso que no sea, que el paciente no se haya propuesto perder peso, ¿no? Entonces, o bien que en el momento de la exploración nosotros palpamos algo, que esa es una bandera roja, o el sujeto tiene fiebre. Pues todos esos datos de organicidad debemos de estar alertas. Pero yo les diría que lo que más me preocuparía a mí es cuando hay sangre en las heces. Se los digo esto porque me ha tocado ver recientemente gente joven que tiene sangrado y lo tratan como amibas, como hemorroides, y resulta que meses después le hacemos un diagnóstico de un cáncer. Entonces, la presencia de sangre absolutamente debe de cambiar tu posibilidad de intestino irritable a otra cosa, ¿ok? Básicamente. ¿Te queda claro? Sí, claro que sí, doctor, gracias. Bueno, en el tamizaje inicial a veces usamos una biometría hemática completa y pues yo le agregaría aquí la sedimentación globular y también la sangre oculta en heces. En este caso ahora estamos usando métodos que no requieren de una dieta especial. Podemos hacer investigaciones adicionales si el paciente tiene diarrea o sospechamos de una enfermedad orgánica, por ejemplo, ya les mencioné la sedimentación globular. Si es un paciente que tiene diarrea prolongada, pues a veces la función tiroidea, un copo parasitoscópico, o quizás en algunos casos especiales pudiéramos sospechar de enfermedad celíaca. La colonoscopía y rectosigmoidoscopía están indicadas sobre todo en pacientes mayores de edad, pero ya les dije, si tienen sangrado hay que estar pendiente y podemos hacer esto aún que sea joven. Otros elementos, aunque dice aquí no existe suficiente evidencia para considerar estas pruebas de rutina, sin embargo, pues podemos hacer estas dos cosas en presencia de sangre. Ya no tanto el colon por enema, porque es un estudio con poca sensibilidad para detectar colitis o cáncer, pero podemos hacer ultrasonido, sangre oculta en heces y coproparasitoscópicos o cultivos, dependiendo del caso, si es que tiene diarrea crónica el paciente. Bueno, entonces, una vez que ya hicimos el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer a este paciente? Ya mencionamos la importancia de la dieta, de nuestra relación, interacción de nuestra mucosa con la dieta. Y que los sujetos, muchos de ellos, como ven aquí en esta diapositiva, piensan que sus síntomas se desencadenan por lo que comen. A veces dicen que hasta con el agua se distienden. También podemos mencionar el uso de probióticos, prebióticos, que son sustancias que alimentan a los probióticos. Probióticos son bacterias. Y simbióticos, que son la mezcla de ambas cosas. También vamos a mencionar algunas terapias alternativas, porque la medicina alternativa también tiene lugar en estos pacientes. ¿Qué es la dieta FODMAP? Bueno, seguramente la van a escuchar, no es una dieta para bajar de peso. FODMAP son las iniciales de lo que ven ustedes aquí, que son sustancias que son fermentables, que son oligosacáridos, disacáridos, como la lactosa,
monosacáridos como la fructosa y polioles, que son otros polisacáridos. ¿Ok? Entonces, esas son las iniciales de lo que es la dieta FODMAP. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede cuando comemos esta dieta FODMAP? Los alimentos en sí pueden tener un efecto osmótico directo y esto nos acelera el tránsito y nos distiende, nos da síntomas y diarrea, como es el caso de la lactosa. Por otro lado, puede producir fermentación bacteriana. La fermentación bacteriana da lugar a ácidos grasos de cadena corta y gas. El gas, ya hablamos del metano, pero también se produce hidrógeno y CO2. Estos dos últimos nos sirven para hacer el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana o de intolerancia a la lactosa. Pero esta generación de gas nos puede dar lugar nuevamente a distensión, dolor y también aumento del movimiento intestinal. Los ácidos de cadena corta pueden tener efectos tróficos sobre el intestino, cambios en la microbioma, disminuyen el pH intraluminal y tienen un efecto osmótico que aumenta también finalmente el tránsito intestinal. Entonces son los efectos de ingerir estos polisacáridos que ya mencionamos. En Australia, donde primeramente se estudió esto, sometió a un grupo de pacientes a una dieta baja en FODMAP, que es lo que se ve aquí, y vean ustedes cómo los que tenían una dieta baja en FODMAP producían menos gas que los sujetos que tenían una dieta australiana normal. Este sería el umbral de los síntomas de distensión, ven la línea roja punteada. Y esta es les dije a ustedes que el hidrógeno nos servía para hacer el diagnóstico de esto. Entonces ven ustedes cómo los que ingieren una dieta baja en FODMAPs tienen menos cantidad de hidrógeno que los que ingieren una dieta australiana típica. Y esto obviamente genera una disminución en el dolor, en la distensión y también en los síntomas de los trastornos motores como son la diarrea o el estreñimiento. Y en esta diapositiva con muchas líneas tienen ustedes un ejemplo de lo que son las dietas con altos FODMAPs o bajos FODMAPs. En la práctica, usted... ¿Mande? ¿No se ve bien? Tiene abierto el micrófono. Ah, pero no sé si se vea bien la diapositiva. Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, lo que les quiero decir aquí es que este tipo de dietas ustedes lo pueden bajar del internet. Hay aplicaciones en la App Store que ustedes la pueden adquirir gratuitamente o comprar. La mejorcita, que es la de Monash, cuesta 140 pesos, creo. Y los pacientes pueden tener un seguimiento de este tipo de alimentos cuando tengan duda. No es una dieta que deba seguirse para toda la vida, ¿verdad? Se ha visto que también restricción muy importante en este tipo de sustancias, pues ya bien que tienen efectos sobre el intestino, tienen efectos tróficos, los ácidos grasos de cadena corta, y pueden producir cambios en la microbiota, así que pues es algo que lo pueden seguir transitoriamente, pero se ha visto que la respuesta a este cambio dietético es cerca de la mitad de las ocasiones. Bueno, ¿qué es un probiótico? Son microorganismos vivos que, administrados en una cantidad adecuada, confieren beneficios a la salud. Están muy de moda. Y los prebióticos son carbohidratos que son el alimento de los probióticos, y ya las mencioné a ustedes, y simbióticos son la combinación de ambos. ¿Qué efectos tienen los probióticos? Bueno, aquí está resumido de los efectos que teóricamente suceden. Primero, pueden ejercer una barrera física, tienen una competencia también con las bacterias residentes en el intestino, alteran la superficie de glicosilada a nivel del intestino,
producen sustancias pépticas antimicrobianas, las bacterias en sí tienen esa competencia, y pueden tener un efecto modulador sobre el sistema inmune, como se ve aquí. Disminuyen el factor de necrosis tumoral alfa y la gamma y la interleucina 8, que son proinflamatorias, e incrementan la interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. En este estudio, por ejemplo, hecho con Bifidobacterium infantis, alivió los síntomas en un estudio controlado con placebo. Como vemos aquí, las personas que tomaron Bifidobacterium infantis en la línea verde, sus síntomas mejoraron comparados con los que tuvieron placebo. Al mismo tiempo, se hizo un estudio de la relación de interleucina 10 con interleucina 12, y ven ustedes cómo el Bifidobacterium infantis, comparado con el placebo, mejoró esta relación, o sea, incrementó la relación de la interleucina 10, que es antiinflamatoria. Entonces, bueno, y tomando en cuenta esto, debido a que en los últimos años también se ha puesto de moda el trasplante de heces fecales, hay algunos estudios, aunque esto todavía no se ha aprobado para el intestino irritable. Vean ustedes, cuando se compara con el placebo, el trasplante de heces fecales, que es lo que quiere decir FMT, con 30 o 60 gramos, hace una diferencia en la respuesta al tratamiento de los pacientes que tienen este síndrome, y con una diferencia significativa al mes y a los 3 meses. Bien. En cuanto a las medicinas, bueno, ya vimos tratamientos que no son medicamentos. En cuanto a las medicinas que tenemos para este grupo, estos pacientes, dependiendo del subgrupo a que correspondan. Por ejemplo, en los pacientes constipados, tenemos este grupo de medicamentos que ahorita los vamos a ver con un poco más detalle. Y en los sujetos que tienen diarrea, tenemos rifaximina, que es un antibiótico. En este caso, alocetrón no se los voy a mencionar porque no salió al mercado aquí en México y está de uso solamente muy restringido en Estados Unidos, y la loperamida. En el caso de los pacientes que tienen en sí mayor sensibilidad, usamos los neuromoduladores como los tricíclicos y los antidepresivos, y medicamentos antiespasmódicos, que son de los que más se usan en el país. Hablando de los sujetos constipados, lo primero que tenemos que hacer es incrementar la fibra, la ingesta de agua y el incremento en el ejercicio, ya que se ha visto que todo esto favorece un mayor tránsito. Desafortunadamente la fibra, pues como ya vimos, ciertos azúcares que están en la fibra, pues pueden generar mayor cantidad de gas y distensión en los pacientes. Los laxantes osmóticos, como vamos a ver, aumentan, los voy a señalar en un momentito más, aumentan la secreción al intestino y de agua y electrolitos. Los laxantes estimulantes, como muchos de los que usan las mujeres aquí en México, a veces les empeoran los síntomas y les van generando dependencia. De manera que pues, pueden producirle cólicos, y esto generalmente no los usamos. Y la lactulosa, que es una disacárido, es un laxante osmótico, también tiene la desventaja que puede agravar los síntomas, ya que produce flatulencia, incremento en el gas intestinal. Este es cómo funcionan los laxantes osmóticos. El que más usamos aquí los gastroenterólogos es el polietilenglicol. La dosis es de 17 gramos normalmente y viene en un sobrecito de 17 gramos, o los frascos vienen con una tapa que si la llenamos tienen 17 gramos para que no nos equivoquemos. Y esto se disuelve en agua y es una macromolécula que, estando en la luz intestinal, atrae agua, entonces por cuestión osmótica. Lo mismo podemos usar el magnesio, ya sea en esta forma o en esta otra. Y hay que estar muy pendiente, claro, que el magnesio no lo podemos usar en gente que tiene problemas renales o cardíacos, puesto que, bueno, podemos llevarlo a un estado de toxicidad de magnesio. Otros medicamentos nuevos, aparte de los laxantes osmóticos, que hemos
adquirido recientemente en los últimos 5 años son el linaclotide y la lubiprostona, que son medicamentos que, como se ve, actúan incrementando la secreción de electrolitos y por lo tanto de agua en la luz del intestino. ¿Cómo actúa el linaclotide? El linaclotide pertenece a un grupo, es un fármaco generado, ¿verdad? Pero actúa como las sustancias naturales que tenemos en el organismo, que se llaman uroguanilina, sobre receptores intestinales que aumentan la secreción de electrolitos a través de el canal de la fibrosis quística, aumentan la secreción de cloro, bicarbonato y aumentan, por lo tanto, la secreción de sodio y electrolitos. Y esto lo hacen a través de un incremento en el GMP cíclico intracelular. El GMP cíclico intracelular, a su vez, puede tener un efecto en las neuronas que están próximas a la mucosa intestinal y esto disminuye la actividad de disparo de las terminaciones nerviosas sensitivas y obviamente esto ayudaría al dolor que se presenta en estos pacientes. Entonces tiene un efecto doble, incrementando a través del GMP cíclico la secreción de electrolitos y agua en el intestino y generando una disminución del dolor a través del bloqueo de las neuronas sensitivas. Cuando salió el linaclotide fue respaldado por 2 estudios, este es uno de ellos, y es un estudio, como ven aquí, doble ciego, controlado, con un placebo. El placebo es el que está representado en la gráfica por estos círculos en blanco. Y lo que medimos aquí es la cantidad de movimientos intestinales por semana. Ven ustedes que partimos de menos de 1 eventos por semana. Y comparado con el placebo, como ven aquí, el linaclotide mejoró significativamente y se mantuvo este efecto durante las 12 semanas de seguimiento. Este estudio en particular usaron 2 dosis, 290 microgramos, que es la que tenemos en la actualidad, y 145 microgramos, que también hay aquí en México, pero la que prevalece es la de 290 microgramos. Y aquí hicieron un estudio especial en cuanto a las 12 semanas, hicieron un cruzamiento, los que estaban recibiendo placebo, ven ustedes cómo, medicamentos los pasaron a placebo y se disminuyó el efecto, y los que estaban recibiendo placebo tuvieron mejoría de sus síntomas. Entonces, es un estudio muy bien hecho. Y después hicieron otro estudio que se le dio también seguimiento, pero en este caso a 26 semanas. Y vean cómo se mantiene el efecto. Nuevamente aquí se mide las evacuaciones por semana. Vean ustedes cómo se normalizan los pacientes de sus evacuaciones y se mantiene el efecto del medicamento mientras se dio el seguimiento. No solamente en el número de evacuaciones, sino también, por ejemplo, en este caso, lo que se evaluó es el cambio en el dolor. Y ven ustedes cómo, de acuerdo a esta gráfica, hay una diferencia significativa con el placebo cuando se tomó linaclotide 290 microgramos por día. Este es un medicamento que se toma en la mañana antes del desayuno, es bastante simple, una sola dosis. Tiene la ventaja de que no se absorbe y no interactúa con la mayor parte de los medicamentos. Puede ser usado en ancianos y no debe ser usado en niños. ¿Por qué? Bueno, porque hasta recientemente no se han hecho estudios en niños y no tenemos evaluación de las posibles complicaciones de esto. En cuanto al otro medicamento que es un secretagogo, es la lubiprostona, que actúa sobre los canales del cloro tipo 2, como ven aquí, y esto aumenta obviamente la secreción de sodio y por lo tanto de agua. Este es un estudio semejante al que se usó con el linaclotide, es un estudio doble ciego comparado con el placebo, y el seguimiento fue a 1 mes, y vean ustedes cómo los sujetos que recibieron lubiprostona 24 microgramos
por día. Esta es la dosis que usamos en la actualidad. Usamos 8 y 24 microgramos. Tuvieron una mejoría significativa en cuanto al número de evacuaciones comparado con el placebo. Bueno, entonces en medicina basada en evidencia, los agentes farmacológicos que hemos mencionado, pues aquí están, ¿verdad? Tenemos el psyllium, que es la fibra, el polietilenglicol, y el que tiene mejor evaluación, pues son medicamentos que, como mencionamos, tienen una base en estudios muy bien hechos, como son el lubiprostona y el enaglutide. El Tegaserot, que ya no se vende en México, pero probablemente lo volvamos a usar, también tuvo una evaluación muy similar. Ven ustedes un estudio aleatorizado comparado con el placebo, pero de hace casi 20 años. La dosis que usamos fue de 6 miligramos 2 veces al día. Este medicamento actúa en los receptores 5-HT4, que les mencioné hace un momento, que son receptores importantes para la motilidad intestinal. En la actualidad tenemos este otro medicamento. ¿Por qué fue retirado el Tegaserot? Por sus efectos adversos cardiovasculares. Sin embargo, después salió el Prucalopride, que es otro medicamento que actúa también en los receptores serotoninérgicos. Nuevamente aquí se evalúan las evacuaciones por semana. Ven ustedes el uso de 2 miligramos y 4 miligramos de linaclotide, es más o menos semejante, con muy diferente comparado con el placebo, que es el que está aquí en las barras blancas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en la actualidad, la dosis que usamos de Prucalopride es de 2 miligramos por día. También es un medicamento de fácil uso y que incrementa muy bien la motilidad intestinal. Y este es un medicamento que también que incrementa la secreción de sodio y pues no lo tenemos en México. Probablemente en los próximos años vaya a ser adquirido. Y la dosis, como ven aquí, es de 50 miligramos. No tengo otros estudios. Es un estudio, como ven aquí, fase 2. Todavía no podemos hablar de su distribución en el país. Bueno, y en los sujetos que tienen, por ejemplo, se cuantifica el metano, en aquellos sujetos constipados, que se cuantifica una mayor cantidad de metano en el aliento, producto de la sobrepoblación bacteriana, se han utilizado antibióticos. Por ejemplo, aquí en esta tabla, en esta diapositiva se muestra neomicina más placebo, neomicina más rifaximina, y vemos que hay una diferencia significativa con rifaximina adicionado a la neomicina en cuanto a una escala de constipación análoga. Entonces, aparentemente en los sujetos que tienen constipación, el uso de un antibiótico, en este caso la rifaximina, disminuyendo las bacterias que producen metano, sería su efecto. En el subgrupo de los sujetos que tienen diarrea, tenemos la opción de usar opiáceos que actúan en los receptores a nivel del intestino y que disminuyen la motilidad y disminuyen la secreción. El que usamos convencionalmente es la loperamida. No usamos obviamente morfina, ¿verdad? Tampoco usamos difenoxilato. Loperamida es el medicamento que deben de usar como tratamiento sintomático. La rifaximina se usa en el subgrupo de diarrea, de intestino irritable con diarrea, en base a lo que les mencionaba de la sobrepoblación bacteriana y la generación de ácidos grasos de cadena corta, ese efecto a nivel de la motilidad intestinal. Y en este estudio publicado en New England, que también fue base de una serie de otros estudios, ven ustedes que rifaximina, comparado con placebo, una diferencia significativa después de 14 días de uso. Y esto se mantiene el efecto. De hecho, en la actualidad lo que se recomienda es, en los pacientes que mejoran, se puede retratar, dar tratamientos hasta 2 y 3 veces al año. Entonces, en cuanto al subgrupo de diarrea, tenemos estos medicamentos en la medicina basada en evidencia. Los que tenemos aquí son la loperamida y la rifaximina, que este es un antibiótico, tiene la ventaja que no se absorbe y no interactúa con otros fármacos.
Y aquí ya tenemos estudios de resultados de los retratamiento, y como les mencioné, se tratan 2 o 3 veces por año. No tenemos al alocetrón, que actúa en los receptores 5HT3 aquí en México. Probablemente en el futuro se vuelva a reinstalar. Y finalmente vamos a mencionar algo de algo que... Sí. ¿Por qué el alocetrón es más efectivo en mujeres? Bueno, mira, lo que pasa es que la mayor parte de estos estudios se han hecho en mujeres, tanto en el Tegacerot, todos los medicamentos que se han usado en el colon irritable, porque justamente ya mencionamos que es un problema mucho más común en mujeres. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Sí? Sí. Entonces, el estudio de Tegacerot casi todos eran mujeres. Entonces, como es tan prevalente en mujeres, mucho más prevalente, pues es más fácil conseguir pacientes con este problema que sean mujeres. Los antiespasmódicos que usamos, por ejemplo, uno de los más viejos es la dicicloverina, que es el Ventil, el otilonio, que es el Omuro o Debromú, que relajan el músculo liso, disminuyen, tiene un efecto anticolinérgico igual que la buscapina. Los bloqueadores del canal del calcio, y estos actúan a nivel de los receptores opiáceos. Estos son el bromuro de pinaverio, es el que más se usa aquí en México, se llama Alevian Duo, Dicetel. Los pacientes ya muchas veces lo toman porque alguien se lo recomendó, se toma 2 veces al día, teóricamente disminuyen el calcio, la entrada del calcio al intestino, ustedes saben que relaja el músculo. Y a veces lo combinan con simeticona, que disminuye el gas y la intestinal. Una de las cosas que se han visto como observación es que el uso de, por ejemplo, de menta, que en algún momento tuvimos el aceite de menta aquí en México, relaja el músculo liso bloqueando los canales del calcio, cambia también la situación antiinflamatoria y produce un efecto también antimicrobiano, tiene un efecto antimicrobiano. Si quieren ustedes darle menta al paciente, pues pueden recomendarle que se tome un té de menta, un té de hierbabuena, y pues es una cosa que hasta el momento los metaanálisis de esto no han demostrado que sea una cosa totalmente aceptable. Sin embargo, pues es una medicina tradicional que anteriormente las mamás o las abuelas usaban, le daban un té de hierbabuena para los cólicos, ¿verdad? Entonces es algo, como observación, es algo que estos serían los efectos que ustedes deben de saber que puede tener el uso de esta medicina alternativa en el caso del colon irritable. Y finalmente, también recordar que pues, la interacción del sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico, tenemos que tratar también medicamentos que actúen a nivel central y a nivel periférico. Estos son los neuromoduladores que disminuyen la percepción visceral. Y también, no les voy a hablar mucho de esto, pero normalmente los antidepresivos los usamos a dosis más pequeñas de lo habitual, generalmente, por ejemplo, imipramina 25 a 50 miligramos, cuando normalmente usamos más de 100 en la gente que tiene depresión. De las terapias alternativas, ¿cuáles se ha visto que funcionan? Bueno, realmente, aparentemente, de acuerdo al consenso mexicano de enfermedad del intestino irritable, solamente la hipnoterapia es la que tiene un mejor efecto, que se ha demostrado que sí tiene un efecto positivo sobre los síntomas de los pacientes. Y esta es la última diapositiva. No sé si tengan alguna duda, ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen alguna duda, no sé, Juan Antonio, pueden preguntar. Y claro, Gustavo. Oye, una pregunta. Aquí que no tenemos tenemos ondansetron, ¿pudiera funcionar como Sí. el alocetrón? ¿Cómo cuál? ¿Como el alocetrón? No creo. No, el ondansetron no actuaría en esos receptores. Son más selectivos, 5HT1. Y la desventaja del ondansetron, digo, del alocetrón, es que
se producía colitis isquémica, produce vasoconstricción. Y entonces pacientes tuvieron que ser operados por perforaciones. Entonces, por eso es que todavía en Estados Unidos no ha sido liberado completamente. Y desafortunadamente los medicamentos que actúan en los receptores serotoninérgicos, el único que tenemos aquí en el mercado, así el mejorcito, es el Resotrans, que es la prucaloprida. Yo no uso tanto el cinitaprida o sí que es el otro, el de origen español, porque realmente los mejores estudios están hechos con la prucaloprida. Y la evidencia favorece a la prucaloprida, sobre todo en el colon irritable. Y también hay que considerar una cosa, esto tiene un efecto sobre el estómago. Y muchos pacientes que tienen intestino irritable, no se los mencioné, pero también tienen dispepsia y reflujo y tienen síntomas concomitantes. De hecho, no sé si te ha tocado a ti, Juan Antonio, que llegan y dicen, es que doctor, tengo gastrocolitis. O sea, hacen una mezcla de sus síntomas superiores con los del colon. Entonces, muchos sujetos llegan con sobreposición de síntomas de dispepsia y de colon irritable. Así que este medicamento que les ayuda al vaciamiento gástrico también les ayuda a la motilidad colónica. Oye, y tomando en cuenta que son padecimientos, generalmente son crónicos o recidivantes, ¿tienes algún tiempo de límite para su uso? Es decir, durante un mes, 4 meses, 6 meses. Bueno, pues algunos medicamentos pueden usarse con mayor seguridad más tiempo. Ya vimos ahí en los estudios que se lo dieron hasta por 6 meses ahí a los, en el caso del linaclotide, ¿verdad? Pero normalmente, digo, lo damos 1 o 2 meses. Los pacientes no les gusta estar tampoco tomando medicinas. Sí, entonces, generalmente 1 o 2 meses y luego ya se lo quitamos. Pero hay veces que sí requieren de estar tomando de manera prolongada. Son bastante seguros hasta donde hemos visto. Estos 2 últimos, sobre todo lubiprostona y linaclotide. No están exentos de efectos colaterales. Por ejemplo, la lubiprostona puede dar náusea y esto puede ser un factor limitante. Y la linaclotide y lubiprostona, ambos pueden producir diarrea y no todos los pacientes toleran eso. Al principio tienen diarrea y luego se les va quitando, pero otros constantemente tienen diarrea, o sea que eso no podemos darles ese medicamento. Pero en cuanto a la duración, lo limitaría a 1 o 2 meses, no más. Y fíjate, lo que nos hubiera ayudado mucho aquí es que se hubiera generalizado el uso de 145 de linaclotide, pero ya es que se batalla muchísimo. Y el de 290 sí que representa mayor riesgo de diarrea que el de 140. Sí, tienes razón. Y el problema, como es una cápsula, no se puede partir. Entonces, no podemos partir la dosis. Sí, no sé por qué desapareció eso, pero sí salió casi junto, salieron los 2 y ahora nada más prevalece el de 290 microgramos. Doctor, yo tengo una duda. Dime. ¿Sí me escucho? Ok. Es que en el CECIL, en el libro menciona que todavía hay controversia para indicar pruebas de sedimentación. Entonces, ¿qué tan indicativo sería pedirle a un paciente la prueba de sedimentación en el estudio, ¿no? Para poder diagnosticar esto. Bueno, bueno, tú ya lo dijiste, hay controversia y bueno, de hecho, no se los puse así, les dije a ustedes, biometría hemática y sangre oculta en heces. Digo, yo personalmente les pido sedimentación. Y más abajo, dentro de las recomendaciones, en alguien que tiene persistentemente una diarrea, por ejemplo, bueno, ahí sí tienes que pedirle eso, porque a lo mejor te estás enfrentando a una enfermedad inflamatoria intestinal y eso te ayuda más o menos a distinguir una enfermedad orgánica de una enfermedad, vamos, un colon irritable. ¿Sí me entiendes? O sea, de primera instancia no está puesto ahí, sino que en el caso de la diarrea más prolongada, donde ya está sospechando una enfermedad orgánica, entonces sí nos sirve para más o menos definir
Y es un estudio muy simple. Si le voy a pedir biometría hemática, le agrego sedimentación globular. Ok, muchas gracias. Buen día, No hay de doctor. qué. Solo una duda. ¿El diagnóstico Sí. y tratamiento del síndrome es correcto que se aborde por un médico de primer nivel o es necesario referirlo con un gastro? No, idealmente debe ser con un médico de primer nivel. Y así va a ser siempre. Realmente nosotros nos llegan los casos más, vamos, de más prolongados, que han sido tratados en múltiples ocasiones, y no solamente con médicos de primer nivel, sino con incluso muchos gastroenterólogos. Así que, como les dije a ustedes, va a ser buena parte de su práctica clínica, aunque sean médicos generales. Aunque sean otras especialidades, también les puede tocar. No tienen que ir con un gastroenterólogo. Es un problema muy común que pues, debe ser abordado por un médico general. Así que es importante que ustedes recuerden todo esto. Gracias. No hay de qué. Buenos días. Yo nada más, más que una pregunta, quería preguntarle su opinión sobre el consumo de probióticos. Yo personalmente no estoy muy convencido de su uso. Ya les mencioné a ustedes que hay estudios que demuestran que sí funcionan. Los consensos internacionales no son concluyentes en cuanto a sus beneficios, hasta donde yo sé. Algunos pacientes sí se los doy. ¿Por qué? Porque lo han tomado y mejoran. Entonces, bueno, pues si el sujeto dice que cuando toma esos probióticos se siente más a gusto, bueno, también eso tiene un efecto placebo importante, entonces yo tengo que aprovechar eso. Pero así que yo lo prescriba regularmente, no. No sé si tú, Juan Antonio. No, fíjate, a veces lo llevo a utilizar alguno básicamente cuando tiene el antecedente de algún proceso infeccioso previo y que hayan utilizado antibióticos y que hayan empezado con los síntomas, como tú lo describiste hace rato, de un trastorno funcional postinfeccioso. En ocasiones, y aquí el problema es de que no tenemos estandarizado los subtipos que te pudieran ayudar específicamente. En algunas ocasiones te dan sugerencias, pero que esté bien documentado qué tipo de flora dar en determinado padecimiento, las dosis y todo, no está del todo bien definido. Entonces, eso nos limita. Lo que yo hago a veces es utilizar diferentes cepas, para tratar de hacerlo más variada la flora que aporto cuando lo llego a utilizar. Pero básicamente lo empleo cuando doy antibiótico, algo que no está totalmente definido, pero es en donde en ocasiones llego a utilizarlo. Claro, bueno, eso sí está más claro cuando el paciente ha tomado antibióticos y eso sí, digo, y sobre todo se ha visto que sí disminuye la posibilidad de tener una infección por Clostridium difficile. No sé si respondemos a tu pregunta, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. No hay de qué. Doctor, ¿cuál es la prevalencia aquí en Nuevo León? ¿De qué? De intestino irritable. Sí. Aquí en Nuevo León. Bueno, mira, no estoy seguro aquí en Nuevo León, pero aquí en la consulta que tuvimos nosotros, en el estudio que hicimos a nivel nacional, cuando a mí me tocó participar, era el 25%, como les dije. Okay. De ahí la consulta del gastroenterólogo, de primera vez. Ok, gracias. De nosotros, ¿eh? Probablemente es menor en el caso del médico general, puede ser como menos del 20%, en promedio casi como está publicado internacionalmente. Gracias, doctor. De nada. ¿Cuál es más común que llega a consulta de los tipos? A mí, digo, aquí en el país es la constipación, en el subgrupo de constipación. Pero bueno, sí nos llegan de diarrea. No sé si
¿A ti cuál más te llega, Juan Antonio? El estreñimiento, definitivamente. Sí, a nivel nacional está publicado por la Sociedad de Gastroenterología, que es el estreñimiento, el subgrupo que tiene estreñimiento. Quizá los mexicanos tenemos más, eso sí, no sé si ya se haya estudiado, más bacterias metanogénicas, porque son las que pueden estar más prevalentes en el subgrupo de constipación, por lo que les mencioné de su efecto sobre el músculo liso. ¿Alguna duda? Disculpe, doctor. En cuanto a los criterios diagnósticos, aquí en México, ¿los criterios de Roma 3 se siguen utilizando o ya se cambiaron por los criterios Roma 4? No, la idea es que todo el mundo está usando, pues por lo menos los especialistas, los criterios de Roma 4. Así que los de Roma 3, pues o sea, ya no se están utilizando. Han cambiado, como ustedes vieron, poco, pero pues de manera significativa. Ya vieron de que antes se consideraba que sí deberían de mejorar con la ida al baño, la molestia, el dolor. Ahora es mejorar o empeorar, cosa que puede hacer diferencia. Entonces, pues, realmente los que usamos a nivel de la especialidad, Roma 4. Ok, gracias. Doctor, buenos días. Buenos días. Entonces, nada más para confirmar, para el diagnóstico se van a utilizar los criterios de Roma 4 y un tamizaje con biometría hemática. Y sangre oculta en ese, sobre todo en pacientes que tienen 45 años o más. Ah, ok. Y en el tratamiento fue lo que usted había dicho también de que una dieta y el tratamiento farmacológico que dijo con linaclotida y lubripistona, ¿verdad? En el caso de los gentes que tienen estreñimiento, que ya vimos que son los más comunes, sí, Ajá. pero no olviden también los laxantes osmóticos. Primero también les mencioné la fibra, que es algo que debemos de hacer, y también les mencioné los laxantes osmóticos antes de los medicamentos estos, y luego los medicamentos que actúan a nivel de la secreción de líquido y de electrolitos, que son lubiprostona y linaclotida. Ok, gracias. De nada. Doctor, otra duda. Mande. En el CECIL viene un algoritmo que es de que si el paciente no tiene señales de alarma, se le hace una prueba de anticuerpos para la enfermedad celíaca. Pero pues eso es en Estados Unidos. ¿Aquí en México también se toma esa alternativa o no? No, porque no es tan prevalente la enfermedad celíaca ahí. El CECIL es un libro hecho en Estados Unidos, y donde gente tiene más gente europea, de origen europeo, que tiene más una genética diferente. Son más bien nórdicos, alemanes, noruegos, daneses, y tiene más prevalencia de esta enfermedad celíaca. Aunque aquí en México, en Veracruz, aparentemente uno de los colegas ha visto que la prevalencia es bastante más alta de lo que uno sospechaba aquí en México, pero en particular nosotros no tomamos tanto en cuenta eso. En algunos sujetos que sí sospechamos por algunos datos clínicos, sí les pedimos eso. Por ejemplo, alguien que tenga datos de malabsorción, que tenga hierro bajo, alguna. Se está entrecortando, Gustavo, no sé si nos escuchas. Escucho. Sí, porque se entrecorta tu sonido.
Bueno. Sí, se cortó, fíjate. Sí. Sí, no te apures. Gracias, doctor. Sí. Ándale, Gustavo. Gracias. Gracias. Sí. Sí, claro que sí. Sí, ándale. Me dice el doctor que se le cortó a él el sistema. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, Sí, doctor. doctor. Muchas Sí. gracias. No hay Gracias. llegar ahí por Teams las dudas. Si quedaron algunas otras, sí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.